Muy buenos días, bendiciones para todos. Le bendigo en el nombre del Señor en esta mañana y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga. Y bueno, como siempre, mi oración a Dios es que este sea un tiempo que le aporte, que le ayude a usted a crecer espiritualmente, pero para eso usted debe comprometerse con el reto. Usted debe disponer su corazón y cada día poder disponerse a hacer el reto que se nos plantea, buscar la manera de hacerlo, de alguna manera, porque esa es nuestra parte. El apóstol Santiago dice que los justificados no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Entonces yo quiero animarle a que usted, cada vez que vaya a la palabra, usted identifique esos retos que Dios le plantea y usted pueda llevarlos a cabo con honestidad, con sinceridad, con todo su corazón. Cuando usted haga eso, Dios va a observar su diligencia. Y la Biblia dice de que Dios bendice la mano del diligente, pero la mano del negligente Dios no la bendice. La mano del diligente va a prosperar, mientras que la mano del negligente, del displicente, va a empobrecer. El displicente es aquella persona que no pone de su parte, que no se entusiasma, que no pone de su ánimo, que no hace lo necesario para hacer algo. El diligente es aquel que no solamente hace lo necesario, sino que busca las maneras cuando hay algún tipo de impedimento para llevar a cabo lo que se le dice. Ese es el diligente. Yo creo que Dios es un observador de la diligencia. Toda persona que es diligente en cualquier área de su vida, si eres diligente en tu matrimonio, vas a prosperar. Si eres diligente en tu vida espiritual, vas a crecer. Si eres diligente en un ministerio, vas a prosperar. Si eres diligente en tu trabajo, vas a prosperar. Si eres diligente en tu rol como padre, como administrador de recursos, vas a prosperar. Hay que ser diligente, buscar los conocimientos, buscarlos. Y luego que buscas los conocimientos, te alimentas de ellos y los pones en práctica. Gloria al Señor. Hoy no sé que muchas personas se conectan con este devocional, pero no sé si todos estén listos, si estén preparados para aceptar el reto del día de hoy. Le voy de antemano a recomendar que disponga su corazón, porque si usted logra, escúcheme bien, si usted logra poner en práctica, hacer de este reto del día de hoy un hábito, su vida no solamente va a ser transformada, su vida va a ser muy prosperada, si llega a poner en práctica este reto del día de hoy. Hoy es 29 de diciembre y le damos gracias a Dios, ya estamos culminando el año. El 31 de diciembre a las 5 de la mañana tenemos en nuestra casa, en la Comunidad Bíblica de Fe, en nuestro templo, acá en Barrancas, nuestra celebración de ese servicio especial de acción de gracias que hacemos cada año. A las 5 de la mañana vamos a madrugar y vamos al templo a expresar nuestra gratitud a Dios. Lleve un corazón agradecido, lleve alabanza, lleve adoración y lleve la mejor de las disposiciones para tener un tiempo de comunión también con sus hermanos en la fe. Será un tiempo espléndido, un tiempo maravilloso, así que le animo a que no se quede en casa, si está aquí en Barrancas. Bueno, y si quiere visitarnos de otro lugar, pues también es bienvenido, aunque le va a costar un poquito porque es a las 5 de la mañana. El día 2 de enero, el primer servicio, el primer domingo del año 2022, tendremos en nuestro templo, tendremos nuestro servicio de acto profético.
Este servicio es un servicio de consagración. Escúcheme, esta mañana estaba orando, esta madrugada, y yo le estaba preguntando a Dios acerca de algunas cosas. Y el Espíritu Santo me dijo, todo lo que se consagra a Dios se multiplica. Esa palabra me la dijo, todo lo que se consagra a Dios se multiplica. Y trajo a mi mente muchos pasajes en donde se le entregaron a Dios ciertas cosas y Dios las multiplicó. Por ejemplo, el caso de la viuda de Sarepta, a quien el profeta Elías le dijo, ella tenía solamente un poco de harina y un poco de aceite, y el profeta dijo, haz una comida, pero házmela a mí primero. Era lo único que tenía la mujer. Ella estaba esperando hacer esa comida para dejarse morir, porque ya no había más recursos. Y el profeta dijo, hazme a mí primero. Y escúcheme bien, esta mujer tomó la poca provisión que tenía y la entregó en manos de Dios. Obviamente que quien representaba a Dios en ese entonces era el ministerio profético, pues el profeta Elías. Y dice la Biblia que mientras no hubo lluvia en la tierra, nunca dejó de haber en su casa harina y aceite. Siempre hubo comida hasta que el día, dice la Biblia, hasta el día que el Señor hizo llover. Recordaba también ese joven que entregó esos panes al Señor y los peces, ¿no se recuerda? En Juan capítulo 6, donde había una multitud con hambre y el Señor le dijo, los discípulos le dijeron al Señor, despide a la gente porque no hay recursos y ni siquiera 200 denarios de pan alcanzarían para que cada uno de ellos tomara un poquito. Y Jesús les dijo, no, pero denle ustedes de comer. Y eso lo decía probándoles porque ya él sabía lo que iba a hacer. Entonces comenzaron a buscar y dijeron, no, es que no tenemos nada para darle. Sin embargo, aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para esta multitud? Y el Señor les dijo, tráemelos acá. Los pusieron en su mano. Dice la Biblia que el Señor los levantó, oró, bendijo a Dios y después partió el pan y comenzó a repartirlo. Usted conoce el milagro. Sobraron 12 cestas, 12 canastas llenas de pan y de peces. Fueron multiplicados porque todo lo que se pone en las manos de Dios, todo lo que se consagra a Dios, se multiplica. Entonces, este servicio de acto profético es un servicio de consagración. Allí que vamos a consagrar los planes que tenemos para el próximo año. Los planes, los proyectos que usted tiene para el 2022 deben ser puestos en ese altar. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, en vano son nuestros esfuerzos si no es Dios realmente el que hace la obra en nosotros. Así que presentamos nuestros proyectos espirituales y ministeriales, proyectos personales y familiares, proyectos económicos y laborales, de negocios, de empresa, y cualquier otro proyecto que usted tenga, usted lo pone en el altar el día 2 de enero, allí en ese servicio. Pero también como la viuda y como este muchacho que entregaron sus provisiones al Señor, traemos una ofrenda de alimentos, un mercado con el cual también se va a bendecir a otras familias necesitadas, pero se lleva un mercado en representación de nuestra alacena, la alacena del 2022. Queremos consagrar, ese es un acto profético, estamos consagrando nuestra alacena para Dios, pero también llevamos una ofrenda en señal de consagración de nuestras finanzas. Consagramos nuestras finanzas. Hay muchos devoradores de finanzas y nosotros queremos que sea Dios el que no solamente multiplique las finanzas, sino también el que nos guarde a nosotros de todo devorador de finanzas. Entonces nosotros vamos y ese culto especial, llevamos esos 3 elementos y es un tiempo maravilloso porque vamos a compartir también algunos testimonios de lo que el Señor ha hecho o hizo en el acto profético de este año. Entonces quiero animarle, mi querido, para que no se pierda de esa fiesta maravillosa. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana.
El servicio de acto profético es a las 8 de la mañana en nuestro templo, en nuestra casa. Así que no se quede, la invitamos. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hechos. Le decía que el reto de hoy es un reto que va a desafiarnos, pero hasta lo más íntimo. Así que tome su Biblia, libro de Hechos. Quiero invitarle a que leamos en el capítulo 11. Capítulo 11. Recuerde que la Biblia aquí, en este lapso, está hablando de Pedro. Algunas experiencias, experiencias que Pedro tuvo, algún trabajo ministerial que hizo también. Entonces vamos a leer 15 versículos, vamos a leerlo. Del versículo 1 hasta el versículo 15 dice la palabra: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará cosas por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Bueno, y ahí Pedro sigue relatando, ¿no? Sigue hablando, sigue argumentando. Como ya usted debe saber, es el episodio, lo que sucedió en la casa de Cornelio. Ahí Pablo está relatándole a sus autoridades qué fue lo que sucedió. Porque ellos tenían normas, como judíos tenían normas, y una de esas normas era que ellos no se relacionaban con los gentiles, es decir, con aquellos que no eran judíos, y mucho menos entrarían en la casa de ellos, y requete menos se sentarían a comer con ellos. Pero Pedro violó todas esas normas, todas esas costumbres. Pedro no las tuvo en cuenta. Entonces, cuando Pedro llega a Jerusalén, Pedro es cuestionado por eso, porque los mismos creyentes que todavía vivían en la costumbre, en el parámetro, en el tradicionalismo, en el legalismo, le reclamaron por qué había entrado. Bueno, ya usted lo leyó aquí conmigo. ¿Por qué había entrado a comer en la casa de una persona gentil? Y bueno, comienza Pedro a dar un informe. Esto es lo que llamamos nosotros rendir cuentas. Entonces Pedro era una autoridad en la iglesia. Pero el apóstol Pedro tenía autoridades. Es decir, que él no era la autoridad suprema. Había autoridades en Jerusalén.
Y cuando Pedro vuelve de su viaje misionero, él entrega un informe a las personas, a sus líderes, a sus compañeros. Les entrega. Pedro pudo omitir eso, porque quien estaba dirigiendo a Pedro era el Espíritu Santo. Él estaba completamente seguro de eso. Pedro pudo decirle a la gente, mira, a mí quien me mandó a hacer esto fue Dios. Así que ustedes no tienen por qué venir a reprocharme nada. Esa actitud pudo haberla tenido Pedro. Pero Pedro era un hombre que ya había madurado. Ya no era un hombre rebelde. Ya no era contumaz ni soberbio como lo era antes. Ahora era un hombre sometido, sujeto. Y Pedro pudo haber argumentado eso. Pero no. Usted observa cómo Pedro se toma el tiempo para rendir cuentas, para rendir un informe de lo que había sucedido. Porque él se sometía, él era un hombre sometido. Ahora, esto es lo que nos plantea a nosotros nuestro reto el día de hoy. Porque nosotros a menudo no le rendimos cuenta a nadie. El reto de hoy es buscar a quién rendir cuentas. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir una vida independiente, sin rendirle cuenta a nadie. Mira, casi ni a Dios le rendimos cuenta. Por ejemplo, Dios nos da todo, ¿verdad? La vida, la salud, la familia, los hijos, el cónyuge, las finanzas, los cargos públicos. Y ahorita, a fin de año, nosotros rendimos cuenta a nuestros jefes, a nuestros empleadores, pero a Dios le rendimos cuenta. A veces nos acercamos a darle gracias. Bueno, Dios, gracias por todo. Pero no decimos, Padre, de esto que tú me entregaste, de este tiempo que me entregaste, yo te di esto. Esto fue lo que hice con el tiempo. Padre, esto fue lo que hice con mi familia, con mi matrimonio este año. Esto fue lo que yo hice, Señor. O sea, uno no hace eso. Esto fue lo que hice con las finanzas que me diste este año. ¿En qué las invertí? O sea, uno no hace eso. No hace eso. Y si no hace eso con Dios, menos hace eso con las personas. Menos hace eso con las personas. Pero cuando yo veo la Biblia, yo encuentro que hay una actitud, un hábito, una costumbre saludable que hoy en día la llamamos rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Toda persona que es puesta en un cargo tiene que entregar cuentas. ¿Oyó? Entonces, nosotros debemos habituarnos a entregar cuentas, porque es un hábito saludable. La mayoría de los errores, de los descarríos, de las infidelidades, de los malos manejos que tenemos nosotros, es porque no tenemos a quién rendir cuentas. Porque pensamos que rendir cuentas va a hacernos someternos o humillarnos, ¿verdad? Y como nuestra naturaleza pecaminosa es tan soberbia, tan altiva, tan orgullosa, no nos permite muchas veces rendir cuentas. Entonces, este es el reto que nos plantea la palabra de Dios en este día. Vamos a buscar a quién rendir cuentas. Usted me dirá, pastor, ¿y a quién uno le rinde cuentas? Bueno, ¿con quién tienes responsabilidades? ¿Con quién tienes compromisos? Con la persona que tienes compromisos, con esa persona tú le rindes cuentas. Por ejemplo, a Dios tienes que rendirle cuentas, pero las cuentas no se las vas a rendir únicamente cuando estemos allá, en la eternidad. Aprende el hábito de rendirle cuentas a Dios. Eso te va a ayudar a llevar un control de las cosas que Dios te otorga, que Dios te dispensa, ¿ya? El tiempo, las oportunidades, el matrimonio, las finanzas, etcétera, todo. O sea, entrégale cuenta a Dios.
Padre, yo quiero rendirte, o sea, cada noche, Señor, yo te quiero rendir cuenta de este día. ¿Qué pasó en este día? ¿Qué hice en este día? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Entréguele cuenta a Dios. ¿De qué le va a entregar cuenta usted a Dios? De todo lo que Dios le da a usted. Entréguele cuenta. Aprenda ese hábito. Número 2, si usted tiene cónyuge, aprenda a entregarle cuenta a su cónyuge. Uy, eso sí está fuerte, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a eso. De pronto dirá un esposo, un marido, ¿cómo le voy a entregar yo cuenta a mi esposa? ¿Y de qué le voy a entregar cuenta? Pues no, entrega cuenta de lo que tú haces. ¿Cuánto dinero te ganas, por ejemplo? ¿Qué haces con el dinero? ¿Qué haces en el trabajo? Etcétera. O sea, habla y entrega cuenta. Una esposa le entrega cuenta al marido, mi amor. Se tenían estos recursos, se invirtió aquí. O sea, muchas veces hay una desconfianza en el contexto matrimonial. Los maridos no confían en sus mujeres y las mujeres tampoco. Viven juntos, tienen hijos, pero no hay una confianza para entregarse cuenta, para rendirse cuenta. Y por eso es que muchas personas terminan en malos negocios, por eso terminan quebrados, por eso terminan siendo infieles, por eso terminan debilitándose el lazo matrimonial porque no se entregan cuentas. A veces el hombre o la mujer sale y el cónyuge ni siquiera sabe dónde está, no sabe con quién está. Entonces, o sea, no hay una entrega de cuentas en el contexto matrimonial. La palabra de Dios nos desafía, vamos a entregar cuentas, vamos a entregar cuentas. Entregue cuenta a su líder en la iglesia, entréguele cuentas, rinda cuentas de su ministerio, de su vida espiritual. De todo eso usted puede rendir cuentas, pero necesitamos buscar a alguien confiable. En este sentido, nuestros líderes, nuestros cónyuges, a Dios, para rendir cuentas de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué, pastor? Porque eso te va a proteger a ti. Eso va a protegerte, te va a hacer vivir con una conciencia limpia. Vas a vivir tranquilo. No vas a vivir con miedo de estar escondiendo cosas. Vas a vivir, como dice la Biblia, con el rostro erguido. Vas a vivir sin un tipo de remordimiento. Entregar cuenta nos libra a nosotros de vivir con una conciencia cargada, con temores, con miedos. Entregar cuentas nos evita a nosotros caer en pecados, en errores. Por ejemplo, en el matrimonio, que el hombre y la mujer se entreguen cuentas de sus experiencias, de sus debilidades, de sus necesidades, que entreguen cuenta del manejo que se le están dando a los recursos, a todas las cosas. Vas a protegerlos a ellos, va a traer unidad en el matrimonio. Entonces hay muchos hombres y mujeres en el contexto matrimonial que están teniendo luchas, están teniendo cargas y no se toman el tiempo para hablar con su cónyuge. No se toman el tiempo porque no hay una entrega de cuentas, no se rinden cuentas. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué hiciste en el día? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Cuánto ganaste? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿En qué se invirtió el dinero? El tiempo, cómo estás manejando las presiones, etcétera. Hay una serie de cosas que necesitan ser conversadas, cuentas que necesitan ser entregadas. Si a mí me dan una responsabilidad, yo debo entregar cuentas. Entonces, en el contexto matrimonial, estoy completamente seguro que muchas personas van a ser protegidas de la infidelidad si se rinden cuentas, si se sientan juntos a rendirse cuenta unos a otros. Escuche lo que estoy diciendo. Si usted es un líder espiritual, pero usted no acostumbra a rendirle cuenta, no acostumbra a rendir cuenta porque no se las piden, o sea, ese es el problema. Yo voy a rendir cuentas. Bueno, el balance de lo que se me entregó y lo que yo he hecho y lo que quedó, lo que se multiplicó, lo que perdí, etcétera. Voy a entregar cuentas. Rendir cuentas te va a llevar a ti, mi querido, a vivir con una conciencia tranquila, con una conciencia tranquila. Rendir cuentas te va a permitir recibir apoyo, te va a ayudar a sobrellevar las cargas con aquellas personas a quien tú le estás rindiendo cuentas.
rendir cuentas te va a dar, escúchame, una mayor probabilidad de éxito. Se ha hecho un estudio acerca del índice de éxito entre aquellos que rinden cuenta y aquellos que no rinden cuenta. Entonces, de 100 personas, escúchame bien, de 100 personas que rindieron cuenta, el 80%, escúchame, el 80% tuvieron éxito en su trabajo, en su labor. El 80% de 100 personas que rindieron cuenta, el 80%, y de 100 personas que no rindieron cuenta, solo el 20% tuvieron éxito y un 80% fracasaron. Entonces, escuchen, miren lo importante, porque esto no solamente lo dice la Biblia, esto lo dicen las estadísticas. Las estadísticas. Escúchame, cuando rindes cuentas, estás protegido. Estás protegido. No tienes temor. Andas con libertad. En el caso, por ejemplo, de tu familia, tú estás confiado, confiada en tu familia está confiada en ti. La confianza se fortalece cuando uno rinde cuentas. Y esto es lo que yo veo que hace Pedro aquí. Pedro pudo no rendirle cuenta a nadie, porque a él quien lo guió fue el Espíritu Santo. Yo conozco y he escuchado de muchos que discuten y pelean con sus autoridades porque dicen, bueno, a mí quien me mandó a hacer esto fue Dios. Y si usted no está de acuerdo, bueno, problema suyo. He escuchado muchas personas así. Pero yo no veo esa actitud en Pedro. A Pedro lo mandó el Espíritu Santo a hacer un trabajo y sus autoridades le cuestionaron. Pero él vino y rindió el informe. Rindió cuentas de todo lo que él había hecho. Él pudo quedarse callado. Pero escúcheme bien, hubo una rendición de cuentas. Rendir cuentas es saludable. Es una bendición. Es posible que a muchos el enemigo le diga en su mente, ¿para qué vas a rendir cuenta? Te vas a rebajar. Tú no tienes por qué entregarle cuenta a nadie. Si tú eres libre, tú puedes hacer esto. Si a ti te apoya es Dios. Si a ti fue Dios quien te mandó a hacer esto, no tienes por qué entregarle cuenta a nadie. Eso lo puede decir el enemigo en tu mente. En tu mente. Para que tu naturaleza, esa parte de tu naturaleza pecaminosa, el orgullo, la soberbia, se vayan fortaleciendo en tu vida. Pero si actúas en contra de esa vocecita del enemigo en tu mente, que te dice para qué vas a entregar cuenta, te van a criticar, porque todo lo que tú haces para las demás personas es malo. Vamos a acostumbrarnos a rendir cuenta. Busque a alguien. Ese es el reto de hoy. Busque a alguien a quien entregar cuenta. Puede buscar un compañero, una compañera espiritual. Si eres hombre, busca un compañero espiritual en la iglesia, un hermano en la fe, a quien puedas rendir cuenta de tu vida espiritual. Si eres una mujer, busca en el contexto de la iglesia una compañera espiritual a quien puedas rendirle cuenta. Si estás casado o casada, ríndele cuenta a tu cónyuge. Pastor, es que él o ella no me rinde cuenta a mí. No importa. Comience usted poniendo el ejemplo. Porque todo lo que tú haces, escúchame bien, todo lo que tú haces, tú vas a recoger de lo que siembras. Entonces, si tú quieres vivir saludable, por lo menos si las demás personas no rinden cuenta, bueno, allá ellos, pero tú conviértete en una persona que rindes cuenta. Aunque no te pidan, rinde las cuentas. ¿Por qué razón? Porque eso te va a ayudar a mantener tu conciencia tranquila. Te va a dar un sentido profundo y amplio de libertad. Te va a proteger de la tentación y de las cosas mal hechas. Te va a proteger. Vas a vivir protegido. Vas a vivir libre del temor, pero también vas a encontrar apoyo, porque la Biblia dice que mejor son dos que uno, porque reciben mayor paga. Eres una persona que demuestra honestidad, que demuestra integridad cuando rindes cuenta. Si no rindes cuenta, entonces tú no sabes cómo estás haciendo las cosas.
y las personas tampoco saben cómo hacen las cosas. Y eso es triste ver cómo muchas personas el día de hoy, inclusive las personas que son más cercanas, su cónyuge, ni siquiera sabe cómo es la vida de su cónyuge, porque no hay rendición de cuentas. ¿Qué tal si en este día usted dice, yo voy a cambiar eso en el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden esta mañana decir, yo voy a cambiar eso? Voy a buscar a alguien a quien rendir cuenta. Escúcheme, ese es el plan, ese es el reto que Dios te plantea en el día de hoy. Vamos a buscar a alguien para rendir cuentas. Llámele, de pronto no lo puedes ver, pero le llamas, mira, quiero contarte esto. O sea, tampoco va a ser una forma como muy técnica o mira, te voy a rendir cuentas. No, pero si busca una persona y dice, mira, espiritualmente o en tu matrimonio, pues, o sea, no le vas a rendir cuenta de tu matrimonio a otra persona, le vas a rendir cuenta de tu matrimonio a tu cónyuge, al menos de que tengan un mentor en su matrimonio y ustedes le rinden cuenta de lo que ustedes están tratando o trabajando algún área en su vida. Pero escúcheme bien, la Biblia nos enseña a nosotros a rendir cuentas, porque un día usted y yo también compareceremos ante el tribunal del Señor para rendir cuentas. Aprendamos entonces en esta tierra a rendirnos cuentas unos a otros, porque eso no solamente te va a dar ese tipo de salud del cual hablamos, sino que te va a preparar también para que un día le puedas entregar cuenta al Dios Todopoderoso de todo lo que te ha dado. Si estás dispuesto a aceptar ese reto, yo sé que no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en esta mañana, allí donde usted está, incline su rostro y dígale al Padre, Padre, tal vez me he conducido sin saber cómo estoy haciendo mi trabajo, calculando, deduciendo que estoy haciéndolo bien. Dígale al Padre en esta mañana, te pido que me ayude, Señor, porque yo desde hoy comienzo a rendir cuentas de todas las cosas, Señor, que tú me has dado. Hoy busco a alguien, un compañero espiritual, una compañera espiritual, para rendir cuentas de mi vida espiritual y de mi ministerio. Hoy, Señor, me dispongo a rendir cuenta a mi cónyuge, a abrir mi corazón, para que me conozca y sepa cómo manejo yo mi vida y mis cosas. Padre, ayúdame, dígale, ayúdame a implementar este hábito en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero orar por todas aquellas personas que aceptan este reto. Yo sé que no es fácil. Al principio nada es fácil, pero Dios te va a ayudar para que continúes, te mantengas. Padre, yo oro por todos aquellos que aceptan este reto. Yo sé que no es fácil, Padre, pero tu palabra nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Yo oro por todos aquellos que aceptan este reto para que tú le des fuerzas, para que tú le des la sabiduría, la fortaleza, para que ellos puedan, Señor, implementar este hábito en sus vidas, porque esto traerá salud, esto traerá paz, tranquilidad en sus vidas. Gracias por ello. Yo los bendigo en tu nombre en este día, Padre. Amén y amén. Mis queridos, que Dios me los bendiga, ¿no? Que Dios me le bendiga poderosamente. Acuérdese, rendir cuentas. La primera persona a quien usted le va a rendir cuenta es a su cónyuge. Siéntese con ella, con él, y comience a rendir cuenta. Obviamente si tienes el cónyuge, ¿no? Si no tienes un cónyuge, busca un compañero, una compañera espiritual a quien rendirle cuenta, para que usted pueda tener éxito, estar dentro de ese 80% de gente exitosa. Que Dios le bendiga.